una de las prioridades, una de las grandes prioridades del proceso ha sido precisamente la continuidad. Y ha dado el ejemplo de 5 años de continuidad, que es una cosa inédita en el país, y desde sus más altas autoridades ha seguido hablando de continuidad para el futuro, mientras este gobierno esté a cargo de este gobierno, digo, las Fuerzas Armadas, estén a cargo de estas responsabilidades y presumiblemente hacia el futuro. Entonces, este gran contexto de la continuidad explicada en esta forma hace que los mismos responsables del poder, que son las Fuerzas Armadas, quieren también despersonalizar el proceso para ir a algo que todos hemos creído es muy importante, o sea, la institucionalización del proceso. Otras veces hemos oído hablar, este es el gobierno del general tal o del general cual. Usted no oye a nadie decir este es el gobierno del general Videla, o el próximo va a ser el gobierno del general Viola. Este es el gobierno de las Fuerzas Armadas, como instituciones. Ellas son las que nombran a los ejecutores de su programa. Y son los ejecutores plenamente consubstanciados con ese programa que la llevan a cabo. Programa que por otra parte ha sido explicitado por las máximas autoridades. Recuerde usted los documentos básicos del proceso de reorganización nacional, recuerde usted las pautas, las bases políticas del proceso aprobado por la Junta Militar, las pautas para el gobierno 1981-84 que van continuando las otras documentos, o sea que hay un trasfondo de bases serias dadas por los últimos responsables del poder, que son las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese contexto se decide que conviene a la institucionalidad, a la estabilidad, la continuidad con renovación de hombres, cosa inédita en Argentina. Cada vez que ha cambiado un gobierno, la mayor parte de la vez ha significado cambiar de 180 grados su diferencia con esos altibajos que tanto daño nos ha hecho. Entonces se da este valor prioritario a la continuidad como un método serio para que el país progrese, como todos los países importantes del mundo han progresado, aún con cambios de gobierno, pero con las grandes líneas de continuidad allí presentes. Entonces es en este contexto que se establece que el nuevo presidente, en este cambio después de los primeros 5 años, será nombrado con 6 meses de anticipación. En mi opinión personal, este es un término que ha resultado demasiado largo, pero eso es otro tema. Y este periodo se establece por las Fuerzas Armadas precisamente para que pueda haber una coordinación en la transferencia del poder, que no es de un partido opuesto a un partido adversario, sino dentro de la misma gente que es nombrada por las Fuerzas Armadas como institución para llevar a cabo su programa y esas bases programáticas, para conseguir una transferencia suave, un relevo de equipos para la ejecución del programa de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese es el sentido de ese periodo, que creo que hubiera podido ser más corto, con más provecho, pero el sentido es el mismo. Entonces, en ese contexto, evidentemente, un equipo de hombres, que es el que ha estado en estos primeros 5 años, hemos estado llevando una política que ha tenido sus bases firmemente establecidas, pero han habido variables que han cambiado debido a la fluidez de la evolución económica, y una de esas políticas ha sido la política cambiaria, en la forma en que se venía llevando a cabo en este momento. Política cambiaria que ha sido desde público y notorio criticada o no de acuerdo a las circunstancias. En cualquier forma, nosotros creemos que con la forma en que esta se venía llevando a cabo, hemos llegado a fin del año pasado, para el año calendario, a un 57% de incremento de precios mayoristas para un año, frente al 54% de incremento de precios mayoristas para un mes, el mes de marzo del 76. O sea, eso muestra la gran caída que ha habido en materia inflacionaria, midiéndola por el índice de precios mayoristas. Pero voy más allá. Olvidémonos del año calendario del 80 y vayamos a la última etapa, porque han habido escalones que han ido bajando el crecimiento de los precios. Tomemos el promedio de los dos índices de precios, el índice de precios mayoristas y el de minoristas, del último cuatrimestre del año 80, quizás quitándole algunos puntos por efecto de la generalización del IVA, que fue un accidente bien absorbido, y esa tasa del último cuatrimestre del año 80, anualizada
nos da un poco más de un 38%. Precisamente esta política cambiaria que veníamos llevando a cabo, para ese mismo trimestre anualizado, nos da una tasa de devaluación más el 1,5% mensual correspondiente a la inflación internacional de un 37%. Eso en el año 80. El último trimestre del año 80 anualizado equivale a una tasa de crecimiento de precios promedio entre mayoristas y minoristas de algo más del 38%, comparado con una devaluación o ajuste de la paridad cambiaria en su ritmo más el 1,5% del 37%. Quiere decir que había plena convergencia, a nuestro juicio, en este último trimestre del año 40, y nuestra política, tal como la veníamos llevando, esto era la culminación de todo un esfuerzo que fue muy difícil durante los últimos 2 años, al ir continuando esta convergencia, este proceso, quizás nos hubiera permitido, en algún momento del año 81, llegar a lo que podríamos decir un equilibrio entre el crecimiento de los precios y la paridad cambiaria, que hubiera permitido esa flotación del tipo de cambio que tanto se nos pide. Pero si esa era su apreciación en diciembre de 1980, ¿por qué el 2 de febrero del 81 volvió a devaluar el 10%? Bueno, ahí viene entonces la explicación del proceso y de su continuidad. Evidentemente, la gente, de alguna manera, en un proceso de 6 meses tan largo, no supo interpretar bien lo que es la continuidad. Quizás en algún momento podríamos examinarla con más profundidad nosotros hoy aquí para beneficio de los oyentes. Pero a mi modo de ver, la opinión pública en general empezó a tejer una cantidad de expectativas, a crearse una cantidad de expectativas totalmente indebidas e injustificadas sobre lo que iba a pasar una vez que cambiaran las nuevas autoridades el 29 de marzo, sin darse cuenta que este es un proceso con continuidad en esas grandes líneas, por encima lo que uno podría decir las cosas instrumentales. O sea, evidentemente no hay que confundir continuidad con continuismo. Hay alguna gente que dice, ¿qué significa el doctor Martínez cuando habla de continuidad? No es que yo quiera imponer mi política, que quiera imponer mi equipo, que quiera imponer tal cosa a los sucesores. No, eso creo que es un poco mezquino y un poco pequeño pensar en esa forma. Estamos hablando de la continuidad de los grandes principios, de las grandes bases a que me he referido y trasladados al futuro. Entonces, eso significa que el relevo de hombres no produce ningún cambio sustancial en esas bases programáticas establecidas por las Fuerzas Armadas. Esa es la continuidad. Ahora, la gente, como estaba acostumbrado en el país a que cada cambio de gobierno, ha habido cambios hasta de 180 grados, esto es una cosa inédita en nuestra, llamémosle, en nuestra era, en esta época, de que pueda haber un cambio de gobierno con continuidad de esos grandes principios, de esas grandes líneas. Entonces la gente, en el fondo, no ha creído en la continuidad y ha crecido en una expectativa tremenda, se ha hecho unas tremendas elucubraciones que empezaron a hacer mucho daño. Por eso, en el curso aún de diciembre y luego todavía más en enero, se empezó a notar la influencia de estas expectativas sobre lo que iba a ser el cambio en que la gente no renovaba más sus obligaciones en moneda extranjera, que los exportadores no aportaban sus divisas extranjeras para la financiación de la cosecha gruesa que ya deberían estarlo haciendo, en fin, en un clima que causaba dos cosas muy importantes y muy graves. Uno es una pérdida innecesaria de divisas totalmente injustificada, y otra que paralelamente y consecuentemente a eso se produce una alza de la tasa de interés muy perjudicial para la evolución de nuestra actividad económica. Perdón, ministro, expectativas que no tenían justificativo bajo el punto de vista técnico. Así es. Yo digo ni bajo el punto de vista técnico ni bajo el punto de vista político, porque atrás estaban las Fuerzas Armadas, que son las dueñas de este proceso.